En representación de Capixix, quiero darle la más cordial bienvenida a este evento de Excel Lovers, el cual tiene la finalidad de poder compartir conocimiento con la comunidad referente a Excel y bueno, con grandes ponentes que vamos a tener el día de hoy y también el día de mañana. Muy bien, agradezco a cada uno de ustedes por su puntualidad, sobre todo porque estamos un sábado de mañana. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Y están muchas personas conectadas, eso es muy bueno. Agradecerle también a la ponente por su puntualidad. Y bien, vamos a comenzar con lo que refiere a este ciclo de ponencias, ¿sí? Muy bien, empezamos con la ponencia número uno de nuestra gran amiga Estela Rita. Ella nos está acompañando desde Argentina. Estela nos comenta que es una persona realmente apasionada por su trabajo y ha adquirido conocimientos de Excel a lo largo de sus más de 7 años de experiencia en el área financiera, donde ha trabajado para un importante cliente del mundo de la industria petroquímica. Actualmente es profesora de Excel en el Instituto Coder House, que muchos conocemos, donde ya tiene más de 150 estudiantes o alumnos de manera sincrónica. Además, ella también brinda capacitación a alumnos y empresas de manera particular. Ella también es creadora de contenido en YouTube y TikTok. Y por último, es analista de datos en Parexel. Puede decir que ella que tiene 3 trabajos y en los 3 utiliza las hojas de Excel, lo cual ella ama mucho. Es una gran persona. Y bueno, vamos a, sin más preámbulos, escucharla y bueno, ver la ponencia del día de hoy, que el día de hoy nos ha traído un tema muy interesante, el cual es storytelling con datos. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle pase a Rita para que pueda compartir su pantalla y nos pueda mostrar esta información. Solo mencionarles que cada ponencia dura aproximadamente 1 hora. Bien, y conforme vayan terminando cada uno de los ponentes, irán presentándose los demás. Muchas gracias. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo Mm, estás? ¿Cómo estás, Eril? Muchas gracias por la presentación. Tal vez ni yo misma me hubiese presentado tan bien, te digo. Muchas gracias a ti, más bien. Gracias por el espacio, gracias a los chicos por unirse. La verdad que está bueno cuando se generan estos espacios, más que sean gratuitos, que no abundan, siempre lo digo. Me encanta ver desde el otro lado nombres conocidos, la verdad que estoy muy contenta. Por último, les pregunto, ¿se está viendo la pantalla? ¿Se me escucha bien? ¿Estamos bien para arrancar? Por las dudas les consulto. Genial. Por Bueno, supuesto. muchas gracias. Como mencionó Erika, hoy vamos a ver storytelling con datos. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta clase? Si bien no va a ser muy enfocada a parte práctica de Excel, sino lo que quiero que se lleven es cómo poder contar una buena historia, un buen relato con el reporte que ustedes hacen. Los datos por sí solos no nos dicen nada, nosotros tenemos que trabajarlos, tienen que ser información y poder descubrir insight, pero con solo eso no basta. Justamente una frase que siempre le digo a mis alumnos es que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces la idea es que hoy se lleven buenos trucos para poder trabajar en sus dashboards. Bueno, ¿quién soy? Ya me presentó Erika, así que no hace falta mucho explayarme un poquito más. Acá tienen mi LinkedIn, cualquier cosa si me quieren seguir, que es Estela Rita Arias. Pero por favor, llámenme Rita, mi primer nombre no es algo que me guste demasiado. Eh, y acá, como había mencionado Erika, ahora estoy siendo creadora de contenido, así que ahí están todas mis redes. Son clases.excel, excepto el canal de YouTube que es clases.excel, punto al final, porque se ve que a un usuario ya lo tenía. Mientras tanto, les quiero preguntar, ya que somos muchos ponentes de muchos lados de Latinoamérica, todos los alumnos que tenemos del otro lado, ¿de dónde son? Me encantaría saber de dónde son, qué horario es, dónde están. Yo, por ejemplo, bueno, les cuento, soy argentina, vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, en el centro, y acá son las 11.
de Honduras, tempranito, Jaime, me estás viendo. Espero que tengas un cafecito para poder empezar con el curso. Bueno, Barcelona es un horario que está muy bien, está muy bien. Así que bueno, chicos, me encanta que un poco vayan poniendo donde son. Siempre algo que digo, está muy bueno tener un buen networking. Y esto habla un poco, ¿no? Del networking. La cantidad de personas que somos de diferentes lados. Qué lindo, Rubén, que vivís en Cancún. Fui el año pasado, es hermoso. Me encantaría poder estar ahora en Cancún, te digo. Así que bueno, ahora un poquito los objetivos de clase, mientras que se siguen presentando, que me encanta. México es muy tempranito, muy tempranito. Chile tenemos misma franja horaria. Entonces, objetivos de clase. La idea es que podamos conocer el concepto de storytelling, mezclarlo un poco de qué es storytelling con datos, ¿no? Cómo poder presentarse de manera efectiva sus reportes, el concepto de dato, información, insight, que era un poquito lo que estaba hablando al principio. Y la idea es que tengan tips para hacer unos dashboards armoniosos, lindos, unas buenas presentaciones que después su jefecito va a decir, wow, lo tengo que ascender a esta persona. Así que vamos a ver todo esto. Acá tenemos un par de frases para ponernos un poco a tono sobre diferentes ponentes que me parecen importantes del storytelling. Los que les quiero mencionar, por ejemplo, es la de Cole. Si no leyeron el libro de Storytelling con datos y quieren ser analistas de datos el día de mañana, chicos, este libro uno lo tiene que tener en la biblioteca, les digo de por sí. Storytelling with Data de Cole es buenísimo y acá les voy a leer la frase que ella tiene. Dice, la capacidad de contar historias con datos es una habilidad muy importante en nuestro mundo, en el que los datos aumentan y el deseo de tomar decisiones basadas en los datos. O sea, creo que uno ya se puede dar cuenta que cuando uno está buscando un pantalón para comprarse, de repente le apareció en Instagram, le apareció en Facebook, le apareció en diferentes lados. Entonces, es muy importante el mundo de los datos y cada vez va a ser más importante en el futuro. Y acá, por ejemplo, para arrancar también, tenemos una explicación de lo que es el storytelling con Legos. Me parece que es muy simplista, va a lo que uno hace en el trabajo. Porque primero uno está en el paso 1, el data collection. Al día de ayer vi un meme que me dio mucha gracia, que era un analista de datos limpiando. Dice, la gente no cree que la mayoría del día, de todo lo que hago es limpiar. Y sí. La realidad es que el paso primordial de un analista de datos primero es hacer una buena recopilación de datos y poder limpiarla, que sería un data preparation. Después uno que lo tiene todo armado y estructurado, pasa al paso 3. En el paso 4 empieza a armar un poquito lo que va a ser el trabajo final. Y por último ven cómo en el data storytelling se arma una casita que cuenta una historia. Todos estos legos desarmados no nos cuentan una historia por sí misma. Pero en el paso 5 podemos ver cómo esa historia se puede plasmar. Bueno, un poco qué es el concepto de storytelling. El concepto de storytelling por sí solo es el arte de poder contar una historia. Entonces, cada vez se dan cuenta más las empresas, mismo también pasa mucho en marketing. Ayer estaba hablando con una amiga que hace diseño gráfico y justamente se pide lo mismo con los reportes. O sea, no hace falta ser analista de datos del sector que uno está trabajando para poder entender el reporte. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando hacen, en Coder House nosotros tenemos un proyecto final que es un dashboard. Que muestre los insights y los resultados que abordaron de la base de datos con la que ellos estuvieron trabajando. Y siempre les digo, se tienen que mostrar el trabajo a su mamá, a su abuelita, a la pareja que viven con ustedes, al hermano. Si entiende el trabajo que ustedes realizaron, van por buen camino. Si les hacen muchas preguntas, tiene que preguntar y repreguntar, no estarían obteniendo un resultado importante, porque justamente una de las premisas más importantes es que no hace falta ser analista de datos para poder entender el reporte que uno le están mostrando. Lo mismo pasa en la publicidad. Las publicidades tienen eso que a uno le imparta y uno tiene que procesar rápido la información al cerebro. Entonces, la idea de hoy es que podamos ver diferentes tips que ayuden justamente a que tengan reportes muy buenos.
también esto es algo muy importante a la hora de pensar los dashboards. Lo emocional y la toma de decisiones. Pónganse a pensar que uno generalmente, y lo digo también desde mi lado, porque todo el día trabajo con hojas de cálculo, generalmente uno piensa en números, todo el tiempo está pensando en números, en números, en números. De por sí yo siempre digo, los números hablan por sí solos, pero los números hay que poder acompañarlos con un relato. Y es muy importante eso, porque uno cuando hace un reporte tiene que tratar de atacar el lado derecho, no al lado izquierdo, porque justamente el lado derecho es el que tiene la emoción. Y acá, por ejemplo, les quiero dar una frase que me pareció que está muy buena, que según un estudio de Stanford, 63% de la audiencia puede recordar las historias. O sea, cuando hay un impacto en la historia, la gente lo recuerda, pero únicamente el 5% recuerda la estadística, recuerda los datos. Entonces, por eso es muy importante que podamos atacar más al lado derecho. Por eso es muy importante, ahora vamos a ver cómo poder trabajar con buenas paletas de colores, qué elementos tiene que tener mi dashboard, por ejemplo, por las dudas, que es dashboard, que lo vivo repitiendo. Es un resumen de mi base de datos que muestra los datos más importantes que yo tengo en mi trabajo. Tiene que ser visual, tiene que ser armonioso. No puede tener solamente un gráfico y listo. Eso no es un dashboard, chicos. Eso es un gráfico en una hoja de cálculos. Por ahora, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo un poquito cómo vamos a enfocar la clase? ¿Para qué lado vamos a ir direccionados? Perfecto, gracias, Hernán. Bueno, entonces, excelente, me encanta. Vamos a ver la diferencia de dato de información insight y cómo tenemos que empezar, digamos, a nuestro bebé que va a ser el dashboard, que va a ser el proyecto final. El primer paso cuando yo creo un dashboard, tengo que pensar una pregunta. Cuando creo un reporte, por ejemplo, quiero irme a Nueva York. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el vuelo más económico que puedo tener para ir a Nueva York? Entonces, esto, por ejemplo, es una pregunta que me viene desde el lado de la curiosidad. También puede haber desde el lado de una empresa, cómo vienen mis balances, si tuvo impacto en la campaña de marketing, si el nuevo curso que contraté tiene impacto, no tiene impacto, mejoró las métricas. Son diferentes preguntas. Esto es muy importante. Cuando tengo una base de datos, tengo que tener una pregunta. Y obviamente al final de todo mi trabajo, esa pregunta tiene que estar sido respondida. Y obviamente está bueno poder sacar diferentes descubriendos por uno mismo. Entonces, también está por el lado de la curiosidad. Yo inclusive le digo a mis alumnos, yo hasta hago un Excel de mis vacaciones, de qué día hago tal excursión, cuál es más económica, en cuál portal, poder trabajar con el Black Friday que fue hace poquito. Siempre está bueno tener un poco el bicho de la curiosidad, me parece. Y es muy importante el tema de la pregunta inicial. Uno como analista de datos tiene que tener la habilidad de poder ver una hoja de cálculo y poder hacerse preguntas sobre esa base de cálculo. Entonces, acá yo sé que tengo un par de alumnos de Coder House, pero dato e información, ¿les parece que es lo mismo? ¿Les parece que estamos hablando de lo mismo o es distinto, como dice Alejandro Sanz? No es lo mismo, es distinto, como dice. No, muy bien, Florencia, no, no es lo mismo. ¿Alguien se anima, si quieren por chat, a decir qué es dato y qué es información y por qué no es lo mismo? Puede ser por chat también. ¿Qué les parece que es dato y qué les parece que es información? Muy bien, dato es un número. ¿E información qué les parece que es la información? Muy bien, Florencia, la información es el dato trabajado. El dato por sí solo es nuestra materia prima. Es como si nosotros estaríamos cocinando una pizza y la harina serían nuestros datos. Es nuestra materia prima con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, los datos pueden ser números, imágenes, pueden ser cuantitativos, que puede ser de tipo números, puede ser cualitativo. Por ejemplo, estado civil podría ser un dato. Siempre es muy importante a la hora de recolectar datos, es saber cuál es el dato que es importante para mí para trabajar. Tal vez depende no de todos los negocios, me puede interesar tal vez el estado civil de la persona o no, o la fecha de nacimiento o no. Hay veces que uno está acostumbrado en los trabajos que empieza a llenar una hoja de cálculo con muchos datos de la información.
de la persona, del cliente. Y tal vez todos esos datos no son importantes, son redundantes. Entonces siempre hay que saber poder trabajar con los datos que yo necesito para responder la pregunta. Vuelvo al punto inicial, la pregunta. Información, como había dicho Florencia muy bien, son los datos procesados. Es esta información que yo pude estar trabajando, que estuve limpiando, que dice todo un proceso de depuración para poder trabajar con los mismos. Y después, por último, de la cadena alimenticia, tengo mi insight, que es el resultado del análisis de los datos. Es toda la información que yo pude estar procesando, trabajando y el descubrimiento clave que yo pude obtener con él. Y acá tenemos un ejemplo. Dato, por ejemplo, los vuelos que van a Nueva York. Información, rango de días y horarios con aerolíneas que operan a distinto destino, con distinto precio. Tal vez puedo sacar con una escala, y en una escala me puede salir más económico. Y después, por último, el insight, podemos crear un tablero que muestre qué día y en qué horario nos parece más económico viajar y con qué aerolínea. También, por ejemplo, podría incluir la maleta. Las aerolíneas cobran una fortuna por el tema de la maleta. Entonces, como podemos ver acá, primer paso es tener la pregunta. Uno tiene que empezar desde una pregunta y después tiene que estar respondida esa pregunta al final. Por las dudas, ¿se entendió alguna duda, alguna consulta? Esto es muy importante a la hora de empezar a trabajar con un trabajo. Súper claro, gracias. Entonces, elementos de un storytelling. Son diferentes elementos que podemos ver. Nosotros tenemos por un lado la narrativa, la visualización y tenemos los datos también. La unión de estos tres componentes nos transforman en un data storytelling. Justamente algo que es muy importante, que la narrativa y las visualizaciones combinados entretienen. Es esto es lo que yo les estaba diciendo justamente al principio, de poder atacar la segunda parte del cerebro, la parte emocional. Justamente, con una buena narrativa, con una nueva visualización, podemos atacar y hacer un foco a esta parte del cerebro que es la parte emocional. Justamente uno tiene que tratar de influenciar, motivar, impactar, provocar cambios, ¿no? Con todos estos elementos que tiene. De por sí, un trabajo solo, con solamente datos, no hacemos nada. Los datos tienen que tener una narrativa que pueda acompañar y obviamente una visualización apropiada y acorde justamente con lo que nosotros estamos tratando de presentar. Por otro lado, ¿cómo crear un storytelling cuando nosotros estamos presentando el trabajo? Primero y principal, ser claro y conciso. Y esto lo digo un montón a mis alumnos. Menos es más. Menos es más. No tenemos que estar trabajando y poniendo 30.000 colores, 30.000 imágenes que nos puedan desbordar un poco de la atención de lo que nosotros realmente queremos explicar. Uno tiene que combinar palabras con imágenes. Por ejemplo, hace poco me pasó que corregí un trabajo que era la competencia entre goles y un montón de cosas entre Messi y Neymar, me acuerdo. Y juntó un montón de imágenes que estaban muy buenas y eran muy impactantes justamente para el dashboard. Hay que saber poder impactar con imágenes. Pero obviamente la imagen no tiene que ser el foco principal de atención, sino que es una armonía entre imagen y dato, ¿no? Identificar los insights, que es un poquito lo que estábamos hablando en el paso previo, y uno tiene que crear una historia atractiva. Uno tiene que ir a lo largo. En el lunfardo se dice que el Excel es un libro que contiene hojas. Por eso cada vez que nosotros creamos una hoja nueva en Excel dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Todas estas hojas tienen que contar una historia, tienen que tener una secuencia en lo que nosotros estamos mostrando. Y acá un poco el paso a paso para crear un storytelling. Por un lado, explicar la idea o la hipótesis inicial, introducir las variables. Después, por otro paso, tenemos que empezar la historia con algo fácil, algo ágil. Todo esto tiene que ver también con el tema de la pregunta inicial, ¿no? Después el punto 3, crear una atención, agregar, diseñar elementos que permitan interactuar el usuario con la historia. Esto es muy importante, lo de que el usuario pueda interactuar con el reporte. Yo siempre digo que los mejores reportes son los que hacen que el usuario se sienta parte del reporte, que uno pueda filtrar, que pueda encontrar, que pueda decir, bueno, estoy viendo el año 2023 en el reporte, pero quiero ver el año 2022.
filtro, tomo, bueno, quiero ver el 2022, pero por el país de Norteamérica. Y que pueda tener esa interacción con el reporte y que el reporte no sea plano. Y después, por último, proponer una solución y terminar con una conclusión, dejando abiertas más exploraciones. Siempre como analista de datos, uno cuando va procesando los datos va descubriendo diferentes insights y siempre está bueno poder presentárselos a todo lo que es la dirección del trabajo. Acá les quiero mostrar un video que es muy cortito. Voy a dejar de compartir y voy a compartir con sonido, que es solamente con una pantalla. A ver, aguárdenme un segundo. Vamos a compartir de nuevo, pero con sonido. Acá está. Es muy cortito y aparte siempre me gusta mostrar dibujos que sean simples con dibujos para que se pueda entender un poco más de lo que estamos hablando. Y este es un video que me parece que es muy interesante, más por el tema que estamos abordando, que es ¿por qué los datos necesitan una historia? Lo que les voy a pedir obviamente es que cuando ponga play, me avisen por favor si se escucha, pero creo que se va a escuchar. Así que bueno. ¿Y por qué los datos requieren de una historia? ¿Por qué necesitamos contar una historia con los datos? Todos empezamos que tenemos mucha información, cada vez hay más información, es mucho más disponible y tenemos herramientas mucho más avanzadas para tratarlos. Con esos datos se nos pide hacer un trabajo de exploración, de investigación de qué está pasando con los números y tratar de encontrar algo importante que comunicar respecto a esos números. Y lo que hacemos una vez que ya está esta información, encontraste este insight, vamos y lo comunicamos directamente a la audiencia y ahí está el reporte. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos este camino? Acabamos en presentaciones aburridas. Pasamos muchos minutos de una presentación viendo slides que realmente no me comunican nada y que solo estoy deseando en qué momento acaban para ya poder salirme de esta junta. Esta forma de presentar los números es incorrecta. Para lograr que la gente vea lo que nosotros estamos viendo, entienda los números como nosotros lo vemos, necesitamos empacarlo dentro de una historia para a partir de ahí transmitir esa historia a la audiencia. ¿Por qué los datos necesitan de una historia? Porque buscamos que la historia sea más memorable. Después de una presentación, 63% de los asistentes recuerdan las historias, pero solo un 5% va a recordar las estadísticas. La gente no recuerda que quedamos 7.6% por debajo del presupuesto. Simplemente va a recordar que no lo cumplimos. Buscamos que los datos tengan historias porque queremos hacerlas más impactantes. Porque a final de cuentas, con textos, con tablas y con gráficas, yo solo estoy hablando a una parte del cerebro. Le estoy hablando a la parte que ve lo racional, la lógica, el análisis, las matemáticas, las ciencias. Pero no le estoy hablando con los números a la otra parte del cerebro, del lado derecho, que ve la parte de la emoción, la espiritualidad, el arte, la música. Cuando yo conecto estos dos lados del cerebro, es cuando la gente se queda impactada con lo que le estoy mostrando. Y me interesa que los datos tengan historias para hacerlos más personales. Porque a mí me interesa que la gente conecte con lo que le estoy mostrando. Yo necesito saber qué le interesa a mi audiencia para a partir de ahí mostrarles cosas que realmente van a captar su atención con esta información que voy a mostrar. Porque al final de cuentas, analizar datos no es de que tú tengas muchos datos y hagas muchas gráficas. Lo importante es que tú transmitas el significado de esos datos, que encuentres y que sepas contar una historia con datos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció un poco? Creo que explaya un poco lo que vinimos hablando. Me mata la parte del principio con ese gráfico espantoso. Y a veces pasa que uno termina viendo trabajos y reportes con un gráfico, perdón por la persona que habrá hecho ese gráfico, ¿no? Pero que la verdad que no, como decía el video, no ves la hora de que termine la reunión para dejar de ver esa espantosidad. Así que bueno, es muy importante el relato. Y acá, esto quería contarle un par de secretos de colorimetría a ustedes.
Los que son mis alumnos saben que soy bastante rompequinotos, por no decir otra cosa, con el tema de la paleta de los colores en los trabajos. Es muy importante, genera mucho impacto. Obviamente, cuando ustedes trabajan en una empresa, yo les recomiendo utilizar los colores de la empresa y trabajar con la paleta de la empresa. Y acá un par de tips que siempre les digo. Primero, menos es más. En las visualizaciones y en la paleta de trabajo, utilizar con un máximo de 6 colores. Los tonos neutros son para mí los más preferibles. No vamos a hacer todo un trabajo de un amarillo loro canario o de un naranja fluorescente, o por ejemplo, no sé, a mí me gusta el rosa, no voy a pintar todo de rosa en mi trabajo. Después, los colores vivos y brillantes no es que estén mal, no es que estén mal, pero uno tiene que saber utilizarlos sabiamente, utilizarlos para poner indicadores atípicos, outliers, por ejemplo. Así que no es que estén mal. Y también uno tiene que saber trabajar con qué color trabajar. Porque, por ejemplo, nos va mal en la métrica y la pinto en verde, va a sonar un poco raro. Uno generalmente, el semáforo que nosotros tenemos, más allá de la ciudad en la que estemos, el semáforo es universal. Verde, avanzar, el amarillo para detenerse, y digo, el amarillo es como atención y el rojo, stop. No podés avanzar. Realmente el rojo nosotros lo asociamos con algo que es negativo. Entonces, si los números son negativos, si lo pongo en verde, es un poco raro. Lo mismo tal vez los números son geniales en este año y pinto todo rojo. Y suena un poco chocante. Tal vez uno puede decir, pero pará, los números están bien, pero veo todo rojo. Uno tiene que saber jugar con los colores, con los que cuentan. Son muy importantes los colores. Por ejemplo, también en el video, pobre, le estoy dando con un palo a la persona que hizo esas dos gráficas, pero los colores eran totalmente aburridos. Y después, cada color tiene una finalidad y tiene que expresar cosas distintas. Esto también es muy importante. Hagamos de cuenta que yo estoy haciendo un reporte sobre los barrios de Buenos Aires. Hay un barrio que, por ejemplo, es Belgrano. Entonces, Belgrano, a lo largo de mi trabajo, si elegí, por ejemplo, el azul para representar a Belgrano, tengo que pintarlo de azul Belgrano en todo mi trabajo. Eso es también parte de contar una historia. Yo identifico en mi base de datos y empiezo a ir trabajando y voy viendo el color y ya sé a lo largo del trabajo, sin leer Belgrano, que veo el azul y es el barrio Belgrano. Entonces, por eso es muy importante los colores a la hora de poder contar una historia. Y acá les doy un truco que me parece que está muy bueno, que es la regla 60-30-10. ¿Cuál es la regla 60-30-10? La regla esta significa que 60% tiene que ser la mayoría del color que tiene que tener nuestro trabajo. Se busca un color sobrio, como por ejemplo en este caso tenemos el gris. El 30% de nuestro trabajo tiene que ser un color que complemente el mismo, pero que no abunde. Y por último, dejamos un 10% para las métricas. Acá podemos ver que tenemos verde, amarillo y rojo, y por algo también están en este orden. Entonces, quiero que se lleven esto, la regla 60-30-10 para sus trabajos. Les digo que les va a hacer mucho la diferencia. Y después, un poquito de las paletas estábamos hablando al principio de la diferencia de los diferentes colores, ¿no? Por un lado tenemos los neutrales, que es justamente los que recomiendo más para lo que sería el 60%. Después tenemos, que sería para los fondos, elementos de texto, por ejemplo, tal vez el título, no lo voy a poner con el color de un punto de interés, de un rojo. Uno generalmente lo pone en negro, lo pone en blanco. Hay que saber trucos de contrastes también cuando uno hace títulos. Después tenemos por otro lado el color primario. Cuando hablamos de colores primarios son colores que representan el 30% de la regla 60-30-10. Son colores que tiene que acompañar y que justamente resaltan un poco dentro de lo que son los neutrales. Y después, por último, tenemos colores que son los puntos de interés, son los que tienen que mostrar nuestros KPIs, nuestras métricas más importantes, donde hubo tal vez un desvío en lo que nosotros estamos analizando. Sería el 10% de la regla.
Y después también es muy importante, chicos, a la hora de crear un reporte, hablar de accesibilidad. Por ejemplo, del daltonismo o de personas que tienen reducción en la visualización. Aunque no se pueda creer, hay mucha gente con daltonismo. Por ejemplo, 1 de cada 12 hombres es daltónico y 1 de cada 200 mujeres es daltónica. Es un número bastante grande. Hay diferentes niveles de daltonismo, no son todos el mismo, pero la mayoría tiene un problema con el rojo-verde. Por ejemplo, hay personas daltónicas que el número que yo puse en la pantalla no lo van a poder leer. Entonces está bueno pensar en estas personas. También de por sí Excel, les digo, tiene un complemento que está muy bueno, que cuando ustedes crean un objeto, un gráfico o lo que sea, por ejemplo acá voy a poner una carita. Tenemos esto que se llama texto alternativo en cualquier forma que nosotros estemos creando. Y acá podemos redactar qué es el objeto, qué es el gráfico, qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que está ayudando. También puedo marcar como decorativo. ¿Qué sería marcar como decorativo? Que justamente esto es una cuestión estética, es un borde, es algo que sirve para decorar y no es parte misma de lo que tiene que ver con lo que es la presentación para que la persona entienda los datos. La verdad que me parece que es un punto muy importante y no muchas empresas juegan mucho con la accesibilidad. Yo tengo la suerte de donde yo trabajé anteriormente, que es en Accenture, tienen un grupo que se llama Sin Barreras y es una de las empresas que contratan mayor cantidad de personas con discapacidad. Así que me parece que es un punto que está bueno apuntar y que no mucha gente lo apunta. Después, por otro lado, también darles otro tip. Hay contrastes buenos y hay contrastes malos. Hay que saber utilizar justamente esto a favor y en pos de un buen reporte. Como podemos ver en el primer caso, que es un mal contraste, podemos ver como hay una letra clara, un color claro, con un contraste claro. Justamente no ayuda a la visualización. En cambio, ven como en el de abajo tenemos un color fuerte con una letra que es clara y entonces se puede ver muchísimo mejor. Por ahora, por las dudas como venimos, estamos bien. Yo sé que es mucha teoría, pero la idea es que se lleven un montón de tips importantes a la hora de poder trabajar con sus trabajos y que sea lo más armonioso posible. Me parece que el tema de los colores es muchas gracias, Jaime. Después también ahora les quiero mostrar otro tip con el tema de los colores. Con el tema de los colores. Siempre es importante tener una paleta de colores. ¿Cómo creo mi paleta de colores en Excel? Van a disposición de página y en disposición de página en colores. Yo, por ejemplo, tengo la paleta de colores de la empresa donde trabajo. Van a ir a personalizar colores y lo que yo les recomiendo, como yo les decía, de 1 a 6 colores, cambien esto, del 1 al 6. Y acá de este lado tienen una previsualización de cómo se ve. Estos son, por ejemplo, los colores que tiene Microsoft. Tienen diferentes para utilizar, pero miren qué pasa si elijo la de Parexel y la voy a editar. Ven que tengo una previsualización de cómo va a quedar mi reporte. Y esto está buenísimo porque ya me da, ya cuando creo un gráfico, creo una tabla dinámica, creo un segmentador, creo cualquiera de las cosas que pueden ustedes crear en Excel, ya va a venir con este color. Y les aseguro, chicos, que lo que uno más tarda como analista de datos es en editar. Y con esto se ahorran un montón de tiempo. Simplemente ponen el nombre que quieren y guardar. Y el color lo pueden cambiar desde acá o van a más colores y le ponen el código de la fuente de la empresa donde ustedes trabajan y les digo que va a hacer la diferencia y van a generar impacto. Así que bueno. Y acá un par de tips para desarrollar los relatos que me parece que son importantes, que vienen de la Universidad de Palermo. Son 7. Primero, esto es muy importante también en las presentaciones. Yo la verdad que yo siempre digo que estos tips se pueden llevar a la vida misma, chicos. No es todo en el mundo de los datos el tema del storytelling. Yo, por ejemplo, hice un curso de storytelling con redacción de mails. Es importante poder saber contar una buena historia.
Entonces, primero, el primer paso es hacer una introspección del trabajo, un autoconocimiento previo, saber las fortalezas, saber las debilidades, porque justamente eso es importante para la hora de poder tener una buena presentación, porque seguramente a algún jefe no se les va a escapar alguna métrica que no sea muy positiva y ustedes tienen que poder defenderla y saber de dónde la obtuvieron, de dónde poder sacarla. Eso tiene que ver con el paso de la autenticidad. Siempre tienen que tener un backup de todos los números de las bases de datos que ustedes obtuvieron. Si bien uno termina presentando una presentación, de repente te puede decir el jefe, y bueno, ¿cómo sacaste que tenemos un 57% menos de ventas comparado al mes pasado? Sí, jefe, la base está acá, filtran, muestran, desarrollan con la historia, ¿no? Siempre esto es muy importante, empatía, chicos. De por sí uno tiene que tener empatía en la vida misma, no solamente cuando está contando un relato. A veces pasa que uno, por ejemplo, en la empresa manda un mail y lo manda así gigante y lo detalla, le pone bullet points, lo pone todo armonioso, le pone un cuadro y le pone cuadritos marcando todo, y le volvieron otro mail con 30.000 preguntas. ¿Y uno qué pasa? Se enoja, generalmente se enoja. Dice, pero ¿por qué si lo tenía acá? Tenía que leer, la gente no lee. Bueno, está bien, eso por un lado es verdad, la gente a veces no lee, pero también desde el otro lado, si uno le mandan un papiro en el mail, y es difícil que uno pueda tener la atención durante todo ese momento del correo. Y uno siempre tiene que ser empático, digamos, también desde el lado de docente. Si, yo siempre digo, ninguna pregunta es una preguntonta. Nadie nace sabiendo y así que está muy bueno preguntar. Y después también ser lo más auténtico posible, digamos. No fingir, no exagerar, siempre que uno tiene que estar tranquilo. Les recomiendo cuando tienen una presentación ponerse la música que más les gusta. Por ejemplo, no sé, les gusta AC/DC, lo ponen a todo volumen, se ponen a saltar, sacan energía y así ustedes van a ver que se pueden preparar muchísimo más para las presentaciones. Este truco me lo dio una amiga que hace coaching. Cuando empecé a trabajar en Coder House, que son casi 150 alumnos que tengo de manera sincrónica. Así que la verdad que al principio estaba muy nerviosa, después creo que se puede dar cuenta, timidez creo que no tengo, pero siempre es un desafío estar desde el otro lado y tratar de darle lo mejor a ustedes. Uno es humano, por sobre todas las cosas. Y después siempre es importante poner énfasis a las cosas. Yo creo que se dan cuenta que, por ejemplo, menos es más, lo dije 20 veces. Siempre uno tiene que hablar con énfasis de lo que es más importante. Imagínense que si todo el tiempo yo les hablo así de esta manera y les hablo todo el tiempo pausada y hago y no les capto la atención. Y más que tengo gente que todavía es muy temprano desde el otro lado del globo. Y también poner énfasis en lo que tiene que ver con los datos es con imágenes, con gráficos, buscar dónde apoyar la energía en el lugar indicado. Y después siempre también es importante simplificar. Vuelvo al ejemplo del correo electrónico. Imagínense que yo les mando un correo electrónico gigante cuando se los podría haber simplificado en algo muchísimo más corto. Siempre hay que pensar en un inicio, en un desarrollo y en un final, en absolutamente todos los expertos que tiene que poner con el storytelling. Así que bueno, me parece que están buenos estos tips para aplicarlos en la vida misma, también les digo. Y acá un poco de buenas prácticas para las presentaciones, digamos, ¿quién es el público objetivo que yo tengo del otro lado? ¿Es un ejecutivo? ¿Es un socio estratégico? ¿O es un especialista que habla mi mismo idioma, digamos? Entonces, tal vez para el ejecutivo le van a importar los KPI, los números principales, las métricas, cómo va el negocio. A un socio estratégico seguramente lo que le va a gustar es poder ver el pedazo de las acciones que tiene este socio. Y por último, el especialista es una persona con la que yo voy a poder hablar el mismo idioma. Le puedo decir, no, mirá, hice una función anidada, hice una dinámica, tengo esta tabla dinámica, hice esta macro por este lado. Puedo hablarle de esas cosas seguramente y podemos tener una buena retroalimentación y podemos ir iterando el reporte. En cambio, seguramente un ejecutivo, un socio estratégico, que yo le diga, mirá la función anidada que te hice como 20 paréntesis en una función, no le va a importar. Entonces, siempre cuando uno presenta un relato, tiene que saber cuál es el público objetivo que tiene este relato. Y siempre esto ven como
la pregunta central tiene que estar respondida. Uno tiene que siempre presentar sus conclusiones y el análisis, pues imagínense que uno cuando pasa a veces semanas viendo el mismo reporte, tiene una apreciación personal del mismo. Y después, muy importante, tener disponible toda la información. Tiene que estar disponible para poder decir, bueno, este número lo saqué de esta manera por esto. Tiene que estar bien representado. Y acá, pregunta principal. ¿Qué podemos agregar al Excel para ayudar a nuestro relato? Y esto es muy importante, chicos, muy importante. Me pasa, como les digo, veo trabajos que solamente tienen un gráfico ahí y ya está. No, es muchísimo más. Primero, títulos y subtítulos. Títulos y subtítulos. Es muy importante el título cuando veo un trabajo, es muy importante. Y después, por otro lado, subtítulos. Siempre es muy importante ir de lo macro a lo micro, de lo general a lo individual. Por ejemplo, les muestro uno de los reportes que tengo acá. Tengo título, tengo subtítulo, voy de lo macro a lo micro. Primero, por un lado, podés ver los números de región, de país, de manager y de owner. Y por otro lado, tenés lugares para que pueda jugar y pueda ir cambiando las diferentes métricas a piacere de lo que uno quiere estar mirando y analizando, y eso es muy importante cuando uno está trabajando. Después, ¿qué más? Indicadores claves. Está bueno siempre tener una parte con un número de indicador que es lo que más le importa en ese lugar del proyecto. Siempre, obviamente, los indicadores son cuantitativos. Por ejemplo, cantidad de ventas, como lo que estamos viendo ahora. Porcentaje de diferencia de cómo terminamos de un año con este. Cantidad de clientes que se quejaron, por ejemplo, si estoy en un call center. Son muy importantes todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Y acá tenemos los gráficos. Los gráficos son muy importantes. Obviamente, una imagen vale más que 1000 palabras y los gráficos es algo que tiene muy potente Excel. Siempre cuando ustedes elijan un gráfico, tienen que hacerse una pregunta inicial. ¿Qué desean mostrar? Bueno, quiero hacer una distribución, una composición, una relación, una comparación. A mí la verdad esta imagen me encanta porque justamente les muestra con muchas variables, pocas variables. Por ejemplo, tenemos el gráfico de torta, que es un gráfico bastante polémico porque es un gráfico circular. Algo que yo les puedo decir con este gráfico, no usen más de 6 imágenes, chicos, de 6 categorías. Es como, por ejemplo, cuando compro una pizza. La pizza se divide en 8 porciones generalmente. Imagínense si somos 20 personas y la corto en 20. Queda una cosa espantosa. Lo mismo para todos los gráficos. De por sí les recomiendo no tener muchas categorías o tal vez pensar segmentarlo. Decir, por ejemplo, bueno, no sé, mi negocio tiene 100 productos. No voy a poner los 100 productos en un gráfico de columnas para mostrar las medidas. Tal vez puedo hacer un top 5, por ejemplo, el top 5 de productos que estoy vendiendo. Entonces, recuerden, gráfico de tarta o de torta o de anillo circular, como le digan en la parte de la región del país, que estén más de 6 categorías, no. Es un gran no. Muchas categorías, no. Recomendación para ustedes. Y después, por otro lado, ¿qué es lo que tiene que tener un dashboard? Filtros o segmentadores. Les recomiendo mucho tener en lo que es el reporte un apartado que sea dedicado justamente para todo lo que es el filtro y la segmentación. Yo, por ejemplo, les muestro acá otro reporte que tengo, donde tenemos por región, por país y por proyecto. Si voy a región, tenemos, por un lado, el Global Overview y después tenemos los segmentos que tiene cada uno. Y acá puedo ir jugando con las diferentes regiones, y ahora se me trabó la pantalla, ahí está, y va a mostrar las diferentes medidas de tendencia central. Siempre uno tiene que pensar que la persona, el usuario que está mirando el reporte de ustedes, tiene que tener como un approach, digamos, con el reporte. No se tiene que sentir abandonado y siempre hay que tratar de poner los filtros o en la parte superior o en una parte izquierda o derecha, pero que estén concentrados y que sean fáciles de ver.
Otra cosa muy importante, chicos, hay que ir en pos del ojo humano cuando uno hace un reporte. Va de arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces siempre uno tiene que jugar con estos lados. Siempre el título tiene que ir arriba, por lo que primero uno lee de arriba, subtítulo va a ir abajo. Por eso los filtros tal vez está bueno ponerlos desde la parte siguiente. Después otra cosa que ayuda mucho a lo que es nuestros reportes es el tema de las imágenes, ¿no? Algo que les recomiendo mucho son los archivos SVG. La verdad que yo trabajo mucho con ellos. Lo que sí hago para trabajar con ellos es primero los paso en PowerPoint y después los paso en Excel, pero están buenísimos ese tipo de archivo porque no les toma la imagen de fondo. O sea, si tienen, por ejemplo, todo un dashboard gris y pegan una imagen que la pegaron y la cortaron directamente, sino en algún otro trabajado, les pone los bordes blancos y tal vez no quedan muy buenos. En cambio, con estos tipos de herramienta, uno puede jugar con el fondo, que eso es lo que está bueno. Y son muy importantes las imágenes. Por ejemplo, me pasó que corregí en esta última comisión un trabajo de Pokémon. Pero no tenía ni, aparte que eligió un tema que era súper interesante, me parece muy interesante el tema de los Pokémon, y aparte muy adorables, no me puso un Pokémon en todo el dashboard, cuando podría haber explotado en creatividad ese trabajo. Tuve otro trabajo en otra comisión que hice una Pokédex, por ejemplo. Y tenía un filtro que cambiaba el Pokémon y me cambiaba la imagen del Pokémon y tenía el gráfico de radar y me mostraba todas las virtudes que tenía el Pokémon. Pero lo que voy es que este último trabajo no tenía un Pokémon. Decir que obviamente yo al corregir tengo que trabajar justamente mirándolo y leyéndolo y pude adivinar que era de Pokémon. Entonces es muy importante el tema de las imágenes, chicos. Y acá leo la pregunta de Luis. Dice, ¿recomendarías inmovilizar paneles con los segmentadores o escalas de tiempo? O sea, estos queden como menú, lo que quede totalmente. Me parece una idea buenísima, Luis, lo de inmovilizar paneles para dejar todos los segmentadores en la parte de arriba, para que siempre el usuario los tenga ahí. Es más, hermosa, hermosa acotación, muy buena. Y después hay extras también que podemos poner. Por un lado, solapas, diferentes hojas, tipo tener una de portada, una de navegabilidad y también de glosario. Eso también está muy bueno. Porque el glosario, hay veces que no todos hablan justamente el mismo idioma de lo que estamos haciendo. Y después, objetos como, por ejemplo, última fecha de actualización del reporte de la corrida, herramientas de información, preguntas y respuestas para el usuario, algún contacto, si tenés algún problema con este reporte o encontrás las métricas mal, contactate a, y todas esas cosas. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo vinimos? ¿Cómo estamos? ¿Qué les parece? Un poco de la ponencia. Bárbaro, genial. Bueno, vamos a hacer un último juego, chicos. Les preparé un Mentimer para poder jugar. Y les cuento cómo es la metodología del Mentimer. Es un multiple choice que va a tener diferentes opciones para elegir. Si responden bien, van a sumar puntos. Si responden más rápido, van a sumar inclusive más puntos. Si responden mal, no me suman ningún punto. Tienen dos opciones para unirse. Uno es entrando a la página que ya pongo en el chat. Y si no, la otra es escanean el código QR y listo. Bueno, mientras que se van uniendo a esto, esperamos un minutito para poder darle play al juego. Y lo que les estaba por decir es que si yo le doy play y no están acá adentro, no pueden ingresar. Así que es muy importante que vayan entrando. Si alguno no puede entrar, hable ahora o calle para siempre. Así estamos todos acá y nos divertimos un poco y vamos a ver quién es el ganador o ganadora del Menti de la ponencia de Rita Arias. Así que bueno, le voy a dar play al juego, el tiempo es tirano en la televisión, así que les deseo todos los éxitos. Son 5 preguntas para poder analizar.
Vamos con la primera pregunta. Piénsenla, analícenla bien. Una visualización eficiente es entender la información de una manera clara y rápida. ¿Esto es verdadero o falso, esta afirmación? Chan, chan. Ahí está, no cargaba. Muy bien, respondieron absolutamente todos bien. Exactamente, es verdadero. Vamos a ver cómo va el leaderboard. Y tenemos en primer lugar, parece que tenemos a Bel y le pisa los talones Tomás. Ojo. Vamos con la pregunta 2. Debemos elegir siempre el gráfico más apropiado. Chan, chan. Y respondieron. Esto es totalmente verdadero. Recuerden la imagen que yo les mostré hace un rato. Justamente dependiendo de lo que yo deseo mostrar y lo que deseo contestar, dependiendo de la cantidad de variables y cantidades, es el gráfico que tengo que utilizar. Bueno, vamos a ver si Bel sigue. Sigue. O le ganó Tomás. Bel no se quiere ir del trono. Y la pregunta 3 dice, ¿debemos pensar en la accesibilidad al momento de crear una visualización? ¿Esto es verdadero o falso? Lo hablamos un poco. Muy bien, todos contestaron bien. Me mata el unicornio, lo tenía que decir. Me encantan los iconitos de por sí que tiene este juego. Vamos, Bel, vamos, Bel. Que no decaiga. Storytelling con datos es, que es lo que estoy hablando toda esta hora. Chan, chan. Es el arte de contar una historia con nuestros datos. Y la última de la noche, la última pregunta, si no les deja introducir el nombre porque lo estoy haciendo muy rápido. Si les daría tiempo para cambiar el nombre, lo podrían cambiar. Bueno, se picó, como decimos en Argentina. Bueno, chicos, la última, les deseo mucha suerte. Y dice, el gráfico de circular o de torta sirve para muchas categorías. Esto lo dije también hace un rato. Por eso quise hacer foco en eso. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esto es totalmente falso, chicos, no sirve para muchas categorías. Vamos a ver quién ganó. Vamos a ver quién ganó. ¡Ay! Me destrozaron a Bel. Me la destronaron. ¿Quién es ET? ¿Quién es ET? Tenemos a ET en la sala. Yo sé, Florencia, que lo habrás dado todo. Así que bueno, felicitaciones, ET. Felicitaciones por haber ganado. Está misterioso ET. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Y terminé, y le cierro con esta frase. Los dashboards son como los chistes. Si hay que explicarlos, no están buenos. Y gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la ponencia y de nuevo, gracias Eric por invitarme. Repito mis redes para que me quieran seguir. Acá lo comparto. Estoy en Instagram, TikTok, YouTuber, estoy ahí por todos lados. Muchísimas gracias por los comentarios, por el respeto del otro lado. La verdad que me divertí mucho y espero que les haya gustado. Siempre digo, las cosas se las hago con amor y con corazón. Rafael, decime, ¿tenés la manito levantada? O no sé si es aplaudo más manito. Realmente es aplauso más manito. Ay, Muchas gracias. gracias. No, gracias a Muy clara tu explicación. Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que lo hago con amor y con cariño hacia ustedes. Y la verdad que te agradezco, Eric, porque te planteé una cosa un poco loca. Yo sé que tal vez todas las ponencias de hoy es sobre Excel, pero yo quería hacer algo diferente, dándole un par de tips a los chicos para hacer reportes. Así que bueno, no sé, Eric, si querés decir unas palabras, yo ya termino, les dejo espacio a todos los que siguen, que son todos unos genios. Y gracias, yo acá, ahí, hola. Bueno, solamente agradecerte, Rita, por el tiempo que has compartido con todos, con tus experiencias, a lo largo de los 7 años que tienes ya, más de 7 años, ¿no? Dedicada al análisis de datos, al dictado de clases, experiencias con tus mismos estudiantes y demás. Entonces, sí, te agradezco bastante. Más bien, lo que me han escrito por interno es que van a pedir su material que han trabajado. Entonces, ya después te pediré por ahí, por favor, para que me lo puedas facilitar y brindarles Sí, un acceso para que ellos puedan descargarlo. dale, ¿Sí? ahora yo te lo brindo. Dale. Listo, Bueno, muchas gracias. muchas gracias y los dejo con el próximo ponente. Hasta luego.